Muy buenos días o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, quisiera recordarte que tu apoyo es muy importante para este canal y que últimamente nos cuesta un poco más conseguir las visitas. Por eso, te agradecería mucho que puedas compartir este video en tus grupos o estado. Así, seguiremos trayendo todos los domingos un video nuevo de tu preferencia. Empezando con la historia, sabemos que el bombero es un mito conocido en muchos países de Latinoamérica, y el relato que nos toca escuchar esta noche viene directamente desde Argentina. No me gustaría entrar en demasiados detalles, pero para efectos de esta historia, creo que lo único importante es saber que la relación entre mi papá y yo era terrible. Yo ya no soportaba más. Mi madre, por supuesto sumisa, siendo esta la única manera de que pudiera enamorarse de un narcisista, me pidió que esperara, que tratara de comprender a mi papá, pero aquello ya era imposible para mí. Aquella noche tuvimos una pelea por el maltrato verbal que ejercía sobre mi madre y decidí salir andando a la localidad de mi abuela, huyendo prácticamente en medio de la noche, muy seguro de que no iba a volver. Justo a la salida de Ramallón, la localidad donde vivía, pasé a casa de mi mejor amigo Luis, que me pidió que no me fuera a esa hora. Claro, en parte por lo peligroso de andar de noche por ahí. Pero me llamó mucho más la atención su advertencia ingenua sobre los peligros de la pradera argentina. Esta noche hemos escuchado al bombero, me dijo. Aquello únicamente me causó risa. ¿Cómo era posible que alguien de 16 años creyera aún en esas cosas? Era imposible. Tras descalificar las advertencias de mi amigo, a partir de ahí, comencé mi caminata. Esperaba que mis zapatos en mal estado aguantaran el viaje, que aunque en línea recta y un terreno plano, 16 kilómetros siguen siendo una distancia desafiante para un calzado no especializado. Llevaba conmigo una mochila con un poco de ropa, una botella con agua y unas galletas, además de cigarros. Por supuesto que a los 16 años no es correcto fumar. Pero ¿qué les digo? A veces los jóvenes hacemos cosas que no están bien. La noche era tranquila, el clima fresco me acompañó durante los primeros minutos de mi andar sobre la carretera que estaba completamente sola. Caminé tal vez 30 o 40 minutos. En aquel momento, Ramallón ya había quedado un par de kilómetros detrás de mí. Y San Justo no estaba ni siquiera a la vista. Iba yo concentrado en ir a un paso que pudiera sostener por mucho tiempo, cuando de pronto comencé a escuchar algo entre el sonido de los insectos en aquella noche callada. Se comenzó a escuchar un silbido agudo que parecía lejano, pero que era muy notorio. Parecía cortar todos los sonidos del campo. Procuré mantenerme tranquilo y continué mi andar, pero con cada paso que daba, aquel silbido parecía irse acercando más y más, como si eventualmente en algún momento pudiéramos interceptar nuestras trayectorias. Claro que aquel sonido era extraño, pero yo no dejaba de repetirme una y otra vez que no había nada raro ahí. Tal vez ese sonido era de algún tipo de ave, o qué sé yo. Después de todo, yo no era un experto en insectos ni en vida salvaje, ni nada por el estilo. Tal vez era el llamado de algún animalito de la pradera. Así con ese silbido anduve varios kilómetros. Más pronto, y sin darme cuenta, dieron las 6 de la mañana. Y aunque venía nervioso, nunca me detuve a investigar o a intentar adivinar de dónde provenía ese silbido.
Solamente lo dejé ser casi sin que me diera cuenta. El silbido de repente se detuvo. En un momento, aquel sonido parecía haberse esfumado, y si no había sido así, al menos había dejado de seguirme. Me sentí aliviado y continué andando. Saqué algunas galletas de la mochila que comí muy rápidamente y después bebí un poco de agua. La noche volvió a sentirse tranquila a mi alrededor. O eso creí. Avancé unos cientos de metros más, tal vez 1 kilómetro, y después de haber comido mis provisiones, tuve ganas de fumar un cigarrillo. Lo saqué de mi mochila, lo encendí, y cuando llevaba consumido tal vez medio cigarro, comencé a escuchar que me hablaban. «Cigarros, dame cigarros», dijo una voz grave muy extraña. Comencé entonces a voltear, intentando buscar en todos lados a mi alrededor a aquella persona que me llamaba, pero pronto el ruido de las ramas de unos árboles a mi lado me hicieron voltear hacia arriba, y ahí, subido en aquel follaje, estaba una criatura. Era una especie de persona pequeña o de un niño, pero con una cara horriblemente. Por un momento creí ver que su boca se movía, pero no dijo ninguna palabra. Es más, ni siquiera lo que salió de ella fue una voz, fue más bien el sonido del piar de pájaros. En ese momento lo recordé todo. De pronto vinieron a mi mente las leyendas que hablaban sobre el pomero, sobre cómo los anuncios de que está cerca son el silbido y el cantar de aves. Aquello era una clásica referencia a la cercanía de esta criatura. «Un cigarro, me dijo por segunda vez, mientras yo no podía creer lo que estaba ocurriendo, al mismo tiempo que los penetrantes ojos de esta criatura no dejaban de verme. Temblando, saqué de mi bolsillo la cajetilla de cigarros que aún tenía 4 o 5 piezas. La dejé en el piso lentamente. Me puse de pie con cuidado y sin decir absolutamente nada, me di la vuelta y comencé a caminar. Tras de mí se escucharon las ramas de aquellos árboles agitarse, seguramente cuando aquel ser se bajaba, y pronto el silencio volvió a llenarlo todo. El corazón me palpitaba a 1000 por hora, y en aquel momento simplemente me mantuve caminando sin voltear atrás. Unos metros adelante, entre las matas de la pradera, noté algo. Se dice que al bombero hay que darle una ofrenda para poder hacer un pacto con él. Pero cuidado, porque esos pactos vienen con un horrible precio que hay que pagar. Por eso yo no quise ni hablar. No quería que nada de lo que dijera fuese interpretado como una petición o un pacto. Pero delante de mí había una especie de altar improvisado, con piedras, donde alguien había encendido una veladora y había un par de botellas de whisky, una ya vacía y un par de cajas de cigarros completamente consumidos. Alguien seguramente había convocado a esa criatura con el fin de hacer un trato con él, y sin querer, esa noche me atravesé en su camino. Tal vez el bombero solo estaba buscando su paga. Yo era un adolescente escéptico, pero aún así me alejé de ahí temblando, totalmente consternado, únicamente deseando no encontrarme otra vez con ese ser, y esperando que aquel que hubiera obtenido beneficios del bombero hubiera pagado en su totalidad el precio. Si no, los favores que le hubieran sido dados serían retirados de manera horrible. Llegué a casa de mi abuela pocos minutos antes de las 8 de la mañana. Ella, mi abuelo y mis tíos me recibieron con los brazos abiertos, y aunque se preocuparon por mi mamá,
sabían que ella prácticamente nunca dejaría a mi padre. Ahí acabó la historia que tenía que ver conmigo. Viví con mi abuela por años y después de aprender carpintería, terminé viviendo en Luján, muy cerca de Buenos Aires, pero el relato no acaba aquí. Conforme pasaron los días, en San Justo se hablaba mucho de algo. Don Octavio Manceba había incrementado su nivel de vida mucho y en muy poco tiempo. Tendero desde hace muchos años, de algún modo aquel hombre compró varias cabezas de ganado que parecían multiplicarse cada semana. En unos pocos meses se había convertido en un comerciante de carne muy importante en la región, pero a pesar de su reciente éxito en los negocios, don Octavio vivía prácticamente enclaustrado. Se le veía a veces salir a hacer algunas compras durante la mañana, pero se fue haciendo regular que aquel hombre se encerrara en casa una vez pasado el mediodía, hasta llegar la mañana siguiente. Tal vez el dinero lo había vuelto huraño, o eso es lo que todos creían. Una noche lluviosa, sin embargo, don Octavio entró a un pequeño bar del pueblo, donde la mayoría de los hombres adultos del lugar departían antes de retirarse a descansar a sus casas. Estaba sucio, con los pantalones cargados de lodo y las manos nada limpias. Ordenó un licor y después de tomar unas copas con algunos conocidos del pueblo, estos comenzaron a cuestionarse sobre su extraña actitud de los últimos meses y sobre su reciente éxito. «Es ese maldito duende», dijo don Octavio, y después comenzó a narrar cómo su abuelo le había descrito en historias cuando era niño, cómo llamar a aquella criatura para hacer un trato con él, sin muchas esperanzas, en un momento de ocio, pero también de necesidad. Realizó todo al pie de la letra, y una noche, tras despertarse en la madrugada, se dio cuenta que una persona muy pequeña de facciones envejecidas y horribles lo observaba desde los pies de su cama. No dio muchos más detalles, pero aquella noche habría acordado un pacto con aquel ser a cambio de cigarros y licor. Don Octavio comenzó entonces a dejar aquel pago en los diferentes campos que rodeaban todas aquellas tierras cercanas al río Salado, y en primera instancia encontró en su casa monedas de oro, aisladas por aquí o por allá, pero conforme avanzaban los meses, comenzó a encontrar bolsitas llenas de aquellas monedas, lo cual le permitió tener el dinero para invertir en el negocio que siempre había soñado, de la forma que siempre había querido. Pero, así como los beneficios iban incrementando, también era más grande la presión que sentía don Octavio por dejar aquellas ofrendas y pagos. Las veces que falló, las veces que no lo hizo bien, comenzaba a ver aquella criatura rondando sus tierras, su campo, e incluso había llegado a verlo dentro de su casa. Pero ya se acabó. «Ya estoy cansado», dijo don Octavio, haciendo referencia a que no volvería a dejar nada en los campos nunca más. Los asistentes en el bar creyeron que eran tonterías, tal vez solo era el alcohol hablando a través de alguien con demencia senil. Sí, seguramente era eso. Al día siguiente, una de las vacas de don Octavio amaneció muerta. Sus patas habían sido rasguñadas terriblemente, al punto que habían provocado que el animal se desangrara. Día con día, uno o dos de los animales eran encontrados muertos de la misma manera. Justo cuando salía el sol, más de 400 cabezas de ganado se redujeron a 0. El bombero se lo llevó todo. Don Octavio terminó sus días sin abundancia, pero completamente tranquilo, rodeado de la familia y amigos que lo vieron partir de este mundo una tarde cálida. Dicen que aquella tarde se escuchaba el cantar de los pájaros, a pesar
de que nadie no vio ni uno volar por ahí. Tal vez su vida fue el último pago que tuvo que hacerle al bombero.